Hola, muy buenas noches, agradezco el tiempo que se han tomado, sé que estamos un poquito apresurados por el cierre de los ciclos y del cuatrimestre. Más bueno, agradezco la presencia de la maestra Adriana, que es la directora de la Academia de Idiomas, a la licenciada Mari, que se encarga de procesos administrativos, y al ingeniero José, encargado de la parte de sistema de la universidad. Están en representación de los directivos, hablé con ellos, pero me han dado la oportunidad de trabajar junto con los docentes, que son los que llevan esta dinámica frente al grupo, para presentarles los trabajos que hemos realizado durante la presente materia. Hoy vamos a abordar la construcción de un código de ética docente, e insisto, vuelvo a agradecer su presencia para darles estos detalles finales. Uno de los principales conceptos que encontré de forma muy general es la ética, que lo dice Payas en su evaluación de 2009, que dice que la ética, además de actuar, es saber para actuar. Es decir, tenemos en el concepto de la ética que conocer a las personas, tenemos que conocer el ambiente donde estamos trabajando, el contexto social y cultural al cual pertenecemos, para que a partir de ahí podamos dictaminar con ética una respuesta o una guía a las personas que se vuelvan o que sean parte de un asunto, de un problema que estemos viviendo. Se vuelve contextual en el momento en el que dentro de un ambiente, quizá por ejemplo en un patriarcado, vamos a buscar obedecer hacia a los padres o a los hombres, pero si estamos dentro de un patriarcado se vuelve contextual, porque entonces buscaremos que las mujeres mayores o las mujeres adultas sean quienes tomen las decisiones. Por eso es una reflexión sobre el contexto en el que estamos, y sobre todo hay que saber dónde estamos para poder actuar en concreto. Implica identificar, conocer y saber sobre los valores del contexto, sobre los valores culturales de donde estemos desarrollándonos, para que a partir de ello podamos establecer un juicio mucho más justo. Eso sería un concepto abstracto de la ética, como para que podamos empezar a hablar. La escuela tendría que tener sus propios valores, formar valores incluso a los alumnos, mientras que de la escuela se pueden trasladar hacia la sociedad y hacia otros rubros. Quizá en otros rubros habrá algunas ciertas modificaciones dependiendo de los contextos donde esto se integre. La educación, de acuerdo a la TAPI, potencia el desarrollo y las condiciones para poder aprender, para poder crecer en cada persona. La educación se vuelve un valor con el cual tú puedes, por ejemplo, aprender a escribir, aprender a razonar, aprender a leer, y a partir de este concepto muy básico, tú puedes tener derecho a los demás valores. No puedes tener una persona que sea ética sin que tenga educación. Tienes que enseñarle, tienes que mostrarle, tienes que buscar sus características como persona, y a partir de ello hacer o lograr que impulse razones mucho más éticas. Mientras una persona no sepa leer, por ejemplo, no sepa escribir, quizá la ética que tenga esté muy burda, muy elemental, y por consiguiente no la podrá mostrar o no la podrá enseñar junto con otras personas. Entonces, de acuerdo con la TAPI, lo que buscamos es que la educación sea uno de los pilares, sea un valor elemental que te permita conocer muchos más valores y por consiguiente formar un concepto de ética mucho más completo. Uno de los conceptos para lograr un código de ética integral es hablar de la educación emocional. Es un proceso educativo en el cual no solo estamos enseñando a las máquinas o siendo máquinas al momento de facilitar conocimientos. Implica estar pendiente de las condiciones de nuestros alumnos, las condiciones de nuestros propios compañeros, y hablando de la institución, y por qué no, de los directivos o de los ambientes, contextos sociales inmediatos que nos están marcando. Si ponemos atención en la forma en la que el alumno aprende, si es mucho más visual, si es mucho más kinésico, si es mucho más auditivo, si nos preocupamos por cómo el alumno aprende y sobre qué condiciones incluso hasta familiares y sociales viene a la escuela, podamos garantizar educación mucho más integral y mucho más completa. Esto ayudaría también en esa dinámica de crear un ambiente ético, puesto que no dejamos de lado las emociones, sino las integramos a este proceso de ser educadores o ser formadores de personas. No hay que olvidar que en una institución no estamos formando robots, sino estamos trabajando entre personas, formando a otras personas. La construcción de la ética hoy en día es un poquito complicada, puesto que tenemos demasiada información, tenemos accesos de dispositivos a internet, noticias, televisión, incluso dentro de los ambientes escolares hay ciertas rencillas regularmente porque algún grupo o alguna persona no coincide con la forma de pensar de otra. Lo que se trata no es de dejarnos llevar por los momentos,
o dejarnos llevar por las emociones del instante, sino construir personas completamente integradas, completamente éticas, que sepan en qué momento actuar con el ojo si es necesario, en qué momento actuar con justicia, de acuerdo a todo el contexto, y en qué momento felicitar o dar un castigo, si sea el caso, a quien haya infringido la ley o que lo haya hecho de forma correcta, pero basándose en el contexto, sin tener todo el panorama general de lo que estamos abordando, de tal forma que la resolución sea la más adecuada para todas las partes, tanto para el afectado, si es que lo hay, o para el que será castigado, insisto, si es que lo llega a ver. Entonces, construir la ética el día de hoy es estar pendiente de todos los contextos sociales, cómo llega mi alumno, cómo llega mi compañero de trabajo, y a partir de eso, qué se está haciendo y qué se está dejando de hacer. Insistimos, no se trata de dejarse llevar por los contextos inmediatos, se trata de tener una sólida forma de pensar, una sólida forma en cuanto a actuales, en cuanto a pensamientos, en cuanto a sentimientos, que en el momento mucho más adecuado lo podamos imponer. La escuela se vuelve una semilla o un reflejo de la sociedad, pequeños grupos integrados dentro del salón, los más aplicados, los más desordenados, los que están como en medio, los que se acercan con el maestro, los que pueden hacerlo todo, implica demasiadas o distintas formas, distintos núcleos de estudiantes. Una forma de poder conectar y de poder hacer un concepto ético es jalarlos de tal forma que se puedan integrar. Así la persona que se vuelve un poquito rebelde puede aprender el que es un poquito más aplicado. El alumno que sea un poquito introvertido puede juntarse con el introvertido para empezar a sacar elementos. Es decir, que todos podamos, desde nuestra perspectiva, enseñar a todos para generar algo mucho más integral, mucho más concreto. De las competencias emocionales y de la formación se hace la propuesta para la elección de por lo menos 9 valores, consideramos en 3 categorías sociales, sería uno de ellos, y no es necesario que se seleccionen todos, sino buscar los más representativos o buscar una identidad para la escuela y seleccionar los que más podamos ocupar. Libertad implica de respetar tanto la parte de la credo como la parte sexual, la parte incluso hasta de el comportamiento, que te permite entonces vivir con libertad o aprender bajo tu sobre tu propio ritmo. Está encaminado, por ejemplo, a la tolerancia, saber respetar, saber escuchar lo que dicen otros compañeros, y a partir de ello poder construir conocimientos mucho más integrales. Buscar equidad tanto en hombres como mujeres, por ejemplo, buscar la justicia, que todo lo que se haga sea justo en el concepto general de la palabra, y buscar la empatía, que es esta dinámica de integración, lograr que todos los diferentes tipos de estudiantes puedan convivir en un solo espacio. Los valores personales, cabe destacar que esto ya los traen los alumnos, vienen desde casa, incluso nosotros mismos tenemos ciertos valores por los cuales fuimos criados y enseñados, y aquí se rescata honestidad, integridad, autonomía, solidaridad, ser generoso. Otra vez, estos se vuelven igual muy generales, pero vienen muy cimentados a partir de la casa de cada uno de nosotros. Lo que sería importante para el docente ético y para el directivo ético es identificar cada uno de estos valores del pleno general y después complementarlos con los personales que pueden desarrollar dentro de la misma institución. Por último, sobre todo hablando de la parte universitaria, tenemos que generar valores profesionales, es decir, una vez que ya tienen los valores de la casa y una vez que han tenido valores dentro de la institución, podemos generar entonces valores profesionales, es decir, la forma en la que nosotros esperemos que nuestros alumnos o nosotros mismos como docentes podamos desempeñarnos fuera del ámbito de la escuela. Puede ser la profesionalidad, la eficiencia, la excelencia y el liderazgo. Buscar personas que se vuelvan líderes, que jalen a otros, que los integren, dada como resultado la excelencia. Una escuela o un trabajo, una empresa que se vuelve de excelencia, buscan dar cabida a todas las formas de pensamiento y a todas las formas de actuar de forma correcta, de forma ética. Dentro de este mismo comentario no podemos dejar de lado las competencias emocionales. De acuerdo a Goleman, vamos a encontrar 5 categorías: autoconciencia emocional, manejo de las emociones, automotivación, empatía y habilidades sociales. Esta se ve lo mucho más importante, es saberte tú como persona cómo vas a actuar o cómo actúas ante determinadas situaciones. Controlar, por ejemplo, el enojo, la ira, la desesperación, la frustración, inclusive de acuerdo a lo que tú estás haciendo, te ayuda a poder entender cómo se mueve el demás ambiente.
tú, por ejemplo, recordemos que somos seres humanos, tú puedes tener toda la actitud del mundo todos los días, pero resulta que hubo un incidente, llegaste tarde y sabes que te van a descontar, pero no por eso dejas de hacer tu trabajo de forma adecuada. Tienes que aplicarte para que, a pesar de que tu día no sea apagado, por así decirlo, trabajes con actitud, trabajes con voluntad y trabajes de forma que tus demás compañeros sientan de ti esa dinámica de poder ser integrales, de poder ser un solo equipo. Buscar automotivación, tú mismo debes buscar qué te gusta, dónde te sientes cómodo, profesionalizarte en esas áreas y buscando tu identidad como docente para que, por ejemplo, si eres administrador, vayas buscando todos los elementos que te den muchos más conocimientos como administrador. Si eres muy proactivo, vayas buscando que tus alumnos estén insertados en elementos donde se puedan hacer o dar mucho más de sí mismos para lograr ambientes mucho más integrales. Habilidades sociales, por supuesto, no somos entes solitarios, siempre vamos a necesitar de alguien que nos esté apoyando, siempre vamos a buscar el trabajo en equipo y a partir de ello, como vemos la masa, como vemos el contexto donde nos desarrollamos, podemos ser muy activos o también podemos ser como muy apáticos. Pero sobre esta dinámica, si tenemos que identificar las 4 anteriores, podemos ser nosotros los que, si vemos que el ambiente es muy apático, empezar a generar movimiento. O en su defecto, si el movimiento es demasiado, podemos tener el uso de razón para ir apaciguando las aulas. ¿Sabe? Y al final esto nos genera un comportamiento. El docente debe ser colaborativo, es decir, estar pendiente de lo que están haciendo sus demás compañeros y querer conocerlo. Debe ser comprometido con su trabajo, con su profesión y sobre todo con los alumnos. Mientras que el directivo debe ser un líder, debe buscar promover para dentro de sus propios compañeros que la escuela sea mejor, que sea mucho más productiva, que tenga todos los documentos de forma regla, que haga su proceso administrativo como lo debe hacer para no interrumpir a los demás y que sea respetuoso del trabajo que se genera dentro de las aulas. Promover la integración general, pero también respetar que cada espacio, cada aula, a cada docente le pertenece cierta autoridad por el donde él no tendría por qué meterse. Y si se va a involucrar, lo más recomendable es que sea bajo acuerdos que permitan a la escuela en general poder integrarse. Esto al final se vuelve en la responsabilidad, es decir, ser responsables en cuanto al manejo de los datos, en cuanto al manejo de las emociones, el manejo de la ética y sobre todo seguir ser conscientes de la importancia de que seguimos educando a personas, no como máquinas. En forma de conclusión, tener una identidad docente sin que el mismo maestro conozca sus valores, conozca de dónde viene, conozca el contexto donde da clase, ayuda a que eso lo pueda transmitir en el aula. Un maestro que es recto, que no se permite corromper, que es justo, lo va a transmitir en el aula y por consiguiente los alumnos van a empezar a seguirlo. Construir una identidad de directivo quiere decir que la persona se vuelva un líder, que se vuelva respetuoso del trabajo de las aulas y que se vuelva un comprometido en la parte administrativa, que haga el papel que le corresponde, gestionar los recursos, buscar un buen ambiente laboral para que a partir de ello toda la escuela pueda fluir y pueda generar un conocimiento bastante rescatable para hacer los propios alumnos. Buscar que un directivo se vuelva líder y que también reconozca sus valores en él mismo va a promover confianza entre los demás miembros del equipo para poder hacer una escuela mucho más integral. Los dos anteriores nos dan como resultado una identidad institucional, una filosofía, una visión y valores que tanto directivos como docentes conozcan, garantizan que el ambiente de la escuela, que el ambiente donde los alumnos van a estar, sea un ambiente completamente ético, un ambiente donde se respeten y se garanticen que sus valores, que sus identidades, que sus creencias van a ser respetadas. Esos tres en conjunto nos otorgan el beneficio de un código de ética. Partimos del docente, que es el que está frente al aula, vamos con el directivo, que es el que mueve toda la institución, y al final la institución que se encarga de insertar alumnos o profesionales dentro de una sociedad. Esas serían las conclusiones. Si tienen alguna duda, pueden hacerla en este momento. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Cómo puedes asegurar que los valores de la institución sean no compartidos por el docente, sean aplicados a los alumnos? En esa parte entra mucho la parte de identidad del directivo, que se vuelve el mediador entre la institución y entre el docente. Si el directivo conoce los valores, maneja su código de ética, maneja incluso el programa por el cual se rige toda la institución,
va a solicitar mediante monitoreos, mediante revisiones de clase, mediante el comportamiento que incluso escuche de parte de algunos alumnos cómo se está manejando el docente, para, en caso de que lo haga bien, bueno, acercarse, darle una palmada, felicitar, darle reconocimiento, pero también en caso de que los alumnos se estén quejando del docente o que vea que las actitudes incluso del docente no son las más adecuadas, puede acercarse a él e invitarlo a que se integre al trabajo. En esta parte, este núcleo se vuelve la chamba del directivo. Otra vez, si vemos que el directivo está comprometido con la institución, lo que va a promover es jalar a todos los demás docentes para lograr un solo acuerdo, un solo fin. Esa sería la estrategia a ocupar. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a los docentes que ya están, digamos, en la institución y ellos de cierta manera están enfocados con otros tipos de valores, voy a ponerlo, a lo mejor son más justos, y entonces puede llegar a haber un choque con la identidad institucional o no puede llegar a haber un choque, de acuerdo a las prioridades que el docente pueda establecer de acuerdo a sus valores. Bueno, no olvidemos que la identidad del docente es la identidad personal. Tú puedes ser una persona y tienes tu propia identidad, sabes cuáles son tus valores y a partir de ahí estás formado y forjado. Sí, yo creo que sí habría un pequeño choque en cuanto a, digamos, si el maestro es muy justo y de repente en la escuela te piden que seas un poquito más flexible. Aquí lo conveniente sería buscar parámetros mediadores, el ganar-ganar, buscar las características perfectas del docente y buscar las características perfectas de la institución para que esas puedan empatar, y donde el docente sea como demasiado exigente o que no concuerde con los valores de la institución, otra vez sería el chamba del directivo acercarse con él y procurarle o solicitarle que debido a situaciones de la institución pueda ser un poquito más flexible sin llegar a convertirse en un docente banco, por así decirlo, para poder llegar a acuerdos que beneficien tanto a los docentes, tanto al alumno como a los directivos. Aquí sí creo que habría una cuestión de choque, más ese tipo de choques, ese tipo de situaciones sean mucho más convenientes para la institución, porque si te rodeas de muchos docentes bajo una exigencia muy estricta, podrías generar incluso mayores profesionales con éticas mucho más rígidas, mucho más, ¿cómo se llama la palabra? Mucho más adaptables a un contexto fuera de la institución. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nuevamente agradezco la atención y luego agradezco a la representación de los directivos de la institución, a la maestra Adriana, a la licenciada Mari y al ingeniero José, que me ha permitido darles esta pequeña demostración de cómo formaríamos un código de ética en propuesta de esta universidad. Agradezco sus atenciones y nos saludamos en la próxima. Gracias.